Muy bien, pues muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, María Hola, Blaquier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas con noches. nuestros bellos encuentros de jueves cada 15 días, ¿no? Sí, sí, y por pedido del público ya los temas, ¿no? Esta vez eh, pidieron Pro Luna y vos no sabés la cantidad que me escribió también pidiéndome ascendente y medio cielo, así que para la próxima ya tengo preparada una presentación donde vamos a ver qué es el medio cielo, qué es el ascendente, de dónde surgen, pero hoy por pedido del público vamos a este método tan lindo desarrolló un astrólogo en Uruguay, así que es bien de nuestra región, digamos, ¿no? Es una técnica sencilla, fácil de usar, linda, linda. Pues bienvenidas tus explicaciones que cada jueves, cada 15 días estamos con María abordando pues unos temas ya de profundidad astrológica para aquellos que tienen algunos conceptos básicos y que quieren profundizar. María es experta en todo un tema de astrología helenística y que nos ha traído, como pueden ver los videos pasados, una serie de herramientas de muy fácil uso, de una practicidad enorme y con la hermosa enseñanza tuya que tienes para dar conceptos tan profundos y a veces tan difíciles de una manera tan práctica y tan clara. Pues Muchas bienvenida gracias. María con Bueno, ProLuna. tengo que reconocer que no es que los conceptos sean difíciles, sino que son poco usuales, digamos, ¿no? No son nada de lo que yo viste, te fui transmitiendo, nada es difícil. Siempre, bueno, quizás liberación zodiacal es un poquito más complicado, pero hay que desmenuzarlo. Lo que hoy tiene distinto de todas las demás charlas, porque nosotros este año fuimos viendo las dignidades esenciales, las profecciones, las fardarias, todos temas de la astrología helenística y de la astrología medieval, todos de la astrología tradicional, pero hoy no. Hoy vamos a ver una herramienta muy moderna que desarrolló Boris Christoph, un astrólogo de origen búlgaro que vivió en Uruguay prácticamente toda su vida, y él fue un excelente astrólogo, era astrólogo del rey Carlos de España, y él desarrolló este método, progresión lunar natural, la proluna. Aquí tenemos una foto de Boris Christoph y murió hace muy poco, pero vos sabés que el año en que murió él dio una entrevista en televisión que se puede buscar, donde él dijo en 2020 va a haber una pandemia, así, y no vivió para verla. Así que, bueno, desde los 5 años hasta que murió, prácticamente toda su vida vivió en Uruguay, y este es el famoso libro que él escribe, que lo edita la editorial Kier en Buenos Aires, Argentina, y yo te comentaba que este es un libro, acá lo tengo yo, que es una perla porque hubo una edición, que es la que yo tengo acá, yo me lo compré hace 20 años, y nunca más hubo una segunda edición. Así que los que somos los dichosos poseedores de este libro, que es un libro de 400 páginas donde él describe toda su técnica, somos muy afortunados. Y también, como te comentaba también hace un ratito, hay un astrólogo colombiano que vivió muchos años en Uruguay, que se llama Fernando Ruiz Guarín, y él es un especialista en esta técnica. Él en este momento vive en España, pero él la siguió investigando, la siguió desarrollando y también él siguió dándole clases de esta técnica a alumnos de Boris Christoph. Así que él es, yo te diría, en el mundo el gran especialista en esta técnica. Ahí lo consigues en Facebook, él tiene una página en Facebook, un grupo, Exactamente. sí, Se llama es muy Fernando Ruiz activo. Guarín y yo lo voy a entrevistar la semana que viene, lo voy a entrevistar sobre justamente la proluna. Así que para los que estén interesados se pueden poner en mi canal de YouTube y de acá a un mes calculo que voy a estar subiendo la entrevista con él. Porque él, Maravilloso. yo lo que sé lo saqué del libro y de aplicarla, yo la vengo aplicando hace 20 años a esta técnica, pero no la investigué a fondo. El que la investigó a fondo fue él. Así que es un buen dato para tener en cuenta. Y bueno, el nombre Proluna o PLN, yo siempre me confundo y le digo PNL, pero no, es PLN, que viene de progresión lunar natural y usa ciclos que combinan los ciclos de la luna y de Urano, ¿no? Que tienen que ver con esto de los 7 años. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que la luna progresada cada 7 años hace una cuadratura y una oposición, tiene un ciclo de 28, 29 años.
Y lo mismo con Urano. Urano está prácticamente 7 años por signo, tarda 84 años en recorrer el zodíaco. Y lo que sucede en esta técnica, lo que desarrolla Boris Christoph, es que él progresa la Tierra alrededor del zodíaco a partir del punto ascendente, ¿no? Entonces ahora yo se los voy a mostrar. Yo hoy voy a hacer una presentación, la técnica es realmente muy sencilla. Y la ventaja que tiene es que no necesita efemérides ni cálculos. En 5 minutos a mano alzada uno puede ver, eh, uno puede ver acontecimientos en la vida de la persona. Incluso Boris Christoph lo usaba para rectificar cartas, porque es bastante potente la técnica, es increíble. El problema es que mayor que tiene la técnica es primero que es moderna, entonces a veces las cosas modernas uno desconfía porque una cosa es decir, lo escribió Ptolomeo en el Tetrabiblo y otra cosa es decir, lo escribió un astrólogo en Uruguay hace 20 años, ¿viste? A uno le da más confianza, tiene más prestigio lo que tiene 2000 años. Por un lado eso, y por el otro lado el tema de que es tan sencilla de usar que muchos astrólogos que están empezando a estudiar astrología la usan a mano alzada y eso genera cierta desconfianza. Viste que las cosas cuando son muy fáciles uno dice, no, no puede ser, acá debe haber gato encerrado. Y no, no lo hay. Así que bueno, a mí me viene como anilla al dedo porque vos ya me conocés, me gusta bueno, bonito y barato, ¿no? Fácil de usar, sencillo. Pero acá tenemos, esta es mi carta, como siempre trato de usar mi carta para no estar. Y esta imagen es del Meridian que yo les quiero mostrar a los oyentes cómo calcular la carta dracónica. Es el único programa que yo conozco, por lo menos de los que yo manejo, que tienen el cálculo de la carta dracónica. El Meridian es un programa que desarrolló el argentino Juan Saba y la verdad que es muy completo. Yo lo uso para direcciones primarias, lo uso para un montón de cosas, pero es el único que yo he visto que tiene el cálculo de la proluna. Buscando para preparar esta charla, buscando en internet, vi que había otro programa que también lo calculaba, pero tampoco es un programa gratuito, con lo cual no me valió la pena comprarlo para investigarlo. De los gratuitos ninguno lo usa, ni astro.com, ni AstroSeek. Esta es una técnica como que no fue más allá del mundo de habla hispana. Uno no ve que haya astrólogos de habla sajona que lo usen, por ejemplo, o en otros países. Quizás los haya, pero no es una técnica que se haya tenido éxito en el mundo, yo te diría. Bueno, entonces lo que se hace es muy sencillo. A cada cúspide se le adjudican 7 años. Entonces uno empieza por el ascendente, que está a 6 grados, 7 grados de Piscis, y uno dice, este es el año 0. Yo nací en noviembre, bueno, noviembre del año en que yo nací es el año 0. Donde empieza la cúspide de la casa 2, y esto es importante porque vos sabés que las cúspides intermedias, o sea, el ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo, siempre es el mismo, use el sistema de casas que use. Pero las cúspides intermedias, la casa 2, la casa 3, la 5, la 6, van variando según el programa que yo uso. No es lo mismo usar regiomontanus que usar topocéntrico. Pueden haber diferencias de minutos entre las cúspides. Entonces Boris Christoph usaba Placidus. Y yo esta mañana estuve conversando con Fernando Ruiz Guarín y él me comentó que él también lo investigó con topocéntrico, que es un sistema que se desarrolló en la Argentina. El sistema topocéntrico es muy similar al Placidus y él dice que también ha tenido muy buenos resultados. Pero bueno, es importante ser fiel a un sistema de casas, ¿no? Porque, te repito, si yo digo, bueno, voy a usar el sistema de casas Koch y de golpe las cúspides son distintas, entonces las edades son diferentes. Muy bien, en este caso yo voy a decir que aquí donde están los 2 grados 14 de Aries es el año 7 de vida. Ujú. Discúlpame una pregunta que están haciendo acá. El Meridian es también pago, ¿cierto? No Sí, el Meridian se es paga. gratuito. Sí, Ok. pero es un programa que vale la pena, porque es súper completo. Es súper completo. Yo, mira, de todos los astrólogos que conozco, en España, por ejemplo, tiene un éxito increíble. La gente, una vez que se acostumbra al Meridian, le cuesta cambiar, porque es sumamente completo, pero no es gratuito. Entonces, bueno, tenemos aquí la cúspide de la casa 2, empieza a 2 grados 14 y esto va a ser los 7 años, el día del cumpleaños de los 7 años. La cúspide de la casa 3, 1 grado 48 de Tauro, va a corresponder a los 14 años. La cúspide de la casa 4 a los 21 años, 28.
perdóname, 21, sí, 28, 35, 42, ¿sí? Y así 49, y así sucesivamente hasta que llego a los 84 y vuelvo a empezar. Tiene un ciclo, divide la rueda zodiacal en 84 años, que es el mismo ciclo que Urano, digamos, ¿no? Vos me dirás si hay alguna pregunta. Y Boris Christoph dice, bueno, esto funciona de varias maneras. Por un lado tenemos en cuenta los signos, porque los signos marcan la evolución del alma. Entonces, cuando la proluna está transitando los signos de fuego, la persona tiene una predisposición fogosa. Inicia, es más individualista, obviamente cada signo de fuego tiene características propias, ¿no? Pero en los tres signos de fuego vamos a ver características que tienen que ver con el calor, con el inicio, con el entusiasmo, con la iniciativa, etcétera. Va a ser más individualista Aries que Leo. Leo va a ser más fijo, va a estar más concentrado en su propia identidad. Bueno, eh, pero A una lo vez fuego, ¿no? a Que lo tiene que fuego. ver con visibilidad, Fuego espontaneidad. fijo, ¿viste? Fuego Ujú. fijo. Esta cosa que yo digo, Aries es fuego cardinal, inicia. Leo es fuego fijo. Yo soy, ¿viste? Hay una cosa de muy autorreferencial en Leo. Yo soy una persona que, viste que las personas con mucho Leo en su carta hablan así muchas veces. Hay una cosa autorreferencial porque fuego fijo tiene que ver también con la identidad. Y luego es muy interesante ver en Proluna cuando se pasa de un signo a otro, porque la cualidad cambia. Entonces, cuando hay un pasaje de fuego a tierra, bueno, la persona empieza a decir, bueno, ya está, ya inicié, ya me aventuré, ya fui a recorrer el mundo, ya hice todas las aventuras que quería, ahora es momento de asentarme, ganar dinero, tener Construir. una propiedad, invertir en ladrillo, ¿viste? Vamos a Ujú, la tierra. ujú, Y lo mismo cuando se pasa a una etapa de aire. Esto lo que vos, si volvemos para atrás, vas a ver que podría llegar a suceder, por ejemplo, en esta persona que empieza aquí a los 21 años, está en plena etapa de aire, y aquí empiezan sus 28 años, bueno, podemos decir que a los 25 años cambia de aire a agua. ujú. Entonces, ahí a partir de sus 25 años, bueno, en mi caso, esta es mi carta, es cuando yo tuve mi primer hijo. Entonces paso del aire al agua, a cáncer además, no cualquier agua, ¿no? No, cualquier Entonces cosa, el sí. tema de, bueno, ahora el nido, cuidar, criar, esa cosa que tiene la maternidad de que uno se mete para adentro, ¿no? Y bueno, cuando pasa, fíjate que en este rango de edad, entre los 28 y los 35, también tengo dos elementos. Ujú. Entonces, la casa es una, pero paso por elementos distintos. Y se ve bastante claro cuando se pasa de un elemento a otro. Yo he estado mirando esta técnica a lo largo de los 20 años que me la enseñó en la Argentina, me la enseñó Liliana Ortiz, y la vengo viendo y la verdad que se nota mucho el cambio. Yo a veces, incluso por periodos, dejo de usar la proluna y me doy cuenta que tiene que haber cambiado el periodo de elemento en mí misma porque tengo otra cualidad. Bueno, y Y fíjate que no solamente, bueno, acá por lo que estamos analizando la proluna, que es, digamos, esos procesos de 7 años, cuando va cambiando de un elemento a otro, pues se nota. Pero igual cuando tú miras en una progresión, cualquier planeta progresado que está cambiando de elemento o de cualidad, se nota. O sea, eso es un cambio importante. totalmente, solamente que el planeta progresado de golpe puede llegar a estar 35 años en un Claro, signo. En cambio, la claro, proluna es, viste, ya siete vos sabés que años. 5, Mm, 6, a lo sumo 7 años y ya va a cambiar. mm, Por supuesto que esto depende del lugar de nacimiento, porque cuanto más lejos del Ecuador nacemos, más dispares son las casas. Entonces podemos tener una casa de 50 grados y eso va a corresponder a 1 a 7 años, y luego tenemos otra casa siguiente de 15 grados y eso va a corresponder a otros 7 años. 7 años. Lo que va marcando son las cúspides. Mm, Y lo que Boris Christoph decía es que el signo tiene que ver con la edad psicológica propia, pero que no siempre coincide con la cronológica. Vamos a ver una persona que nace con un ascendente, por ejemplo, en Libra, va a tener una edad cronológica de chiquito, va a ser muy maduro seguramente, porque va a tener una edad cronológica que es mayor a su edad, perdóname, una edad psicológica que es mayor a su edad cronológica. ¿No? Entonces vamos a decir que una persona que nace, por ejemplo, aquí con el ascendente en Escorpio, eso corresponde a su edad cronológica
nace con ascendente en Escorpio, edad cronológica de 0 a 7 años va a estar transitando por Escorpio, de 0 a 5, depende el tamaño de las casas. Pero en edad psicológica, ese chiquito nace con una edad psicológica ya de 49 años. Entonces, son esos chiquitos que de golpe viste que son más serios, más introvertidos, más maduros, más responsables, y cuando la progresión, es una progresión la proluna. Cuando llega Aries, son esos chiquitos, viste, que fueron responsables, de golpe cumplen 40 años, 42 años y, viste, es Sacan como al que viven su adolescente que hay niñez, dentro. viste, Sí, tal cual, sí. y dicen, pero este chico no tuvo infancia, y acá en Argentina, creo que en Argentina un personaje llamado Don Fulgencio, el niño que no tuvo infancia, y era de chiquito todo responsable y después de los 40 o de los 50 años hacía lo que quería, era irresponsable. Bueno, y él lo asocia con esto de que la edad cronológica no siempre coincide con la edad psicológica, y la edad psicológica lo dan los signos. Es muy divertido de ver esto, porque Sí. además uno, sí, contame. Lucas pregunta, ¿progresan todos los planetas acompañando el ascendente y se toma en cuenta sus Solamente conjunciones? progresa el ascendente. El ascendente, sí. En esta técnica, ¿no? O En sea, en esta, por proluna, supuesto, sí, sí, si no lo uno que se hace es progresa. Claro, dividir los 360 grados de la rueda en grupos de a 7 años, que es cada exacto. cúspide, Lo voy a ¿sí? mostrar aquí Eh, otra vez. Exactamente. Después en las progresiones, bueno, yo progreso obviamente hasta Marte, porque los otros planetas son mm. tan No, no, lentos no, que no no se vale la nota. pena. Esas No. son otras progresiones. Pero esta es una progresión del ascendente. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo nací en el 67, ¿no? Entonces, entre aquí y aquí corresponde del 67 al, bueno, 7 años más tarde. En el 74 la proluna llega a Saturno. ¿Lo Sí, ves? sí, es que el método es muy sencillo, no se trata de mirar, de mover planetas ni nada, sino simplemente, como lo estás mostrando ahí, ponerle a las casas esta rueda de 7 años, de a 7 años, Es tan ¿sí? sencillo que la gente muchas veces desconfía. Mm, ujú. Dice, no, no puede ser. Exacto. Entonces, sí, entonces fíjate, por ejemplo, en esta rueda se nota que a tus 47 años estaba la proluna tocando a Urano. Exactamente. Y a los ¿Sí? 46 tocó a Venus y a los 45 tocó a Plutón. Y a los 45 años yo tuve una pérdida afectiva muy fuerte y la proluna estaba arriba de Plutón. Por supuesto que mi revolución solar, Plutón estaba en la casa de la persona que murió, de mi entorno, por supuesto, no es que, pero es increíble, la proluna estaba arriba de mi Plutón. Claro, desde esta perspectiva, por ejemplo, a tus 8 años, 8, 9 años, la proluna estaba encima de Saturno. Es como si a los 8 años te Bueno, hubiera tocado ser adulta o hacer exactamente, responsabilidades. exactamente, exactamente. Entonces uno se fija, bueno, yo cuando preparaba la charla trataba de acordarme lo que me pasó, ¿no? Y a mis 8 años yo vivía en un país, volví a la Argentina y entré en un colegio nuevo, ¿viste? Fue un momento así Claro, como que sentía mm, que cargaba el mundo sobre mis hombros, digamos, ¿no? claro. Y, por ejemplo, a los 12 años se eclipsó la proluna, porque es el punto de eclipse, ¿no? Entonces es algo así como Claro, que se sí. contacta en uno de los propósitos de vida. Claro, o sea, uno podría decir, bueno, el nodo norte es un punto de evolución en la mirada occidental, el nodo norte tiene que ver con la evolución, con el crecimiento, con las posibilidades, ¿no? Y también la proluna también se mira, no solamente vamos a mirar las conjunciones, sino vamos a mirar todos los aspectos ptolomeicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos de Ptolomeo? Los aspectos mayores, lo que llaman los aspectos mayores, que son la conjunción, que en realidad no es un aspecto, es una conjunción. Tenemos el trígono, el sextil, la cuadratura y la oposición. Esos son los aspectos que miramos en Proluna. Por supuesto que alguien puede decir, quiero investigar a fondo este tema y voy a probar con los quincunциos y de golpe tiene excelentes resultados. Yo no me dediqué a investigar esta técnica, así que Boris Christoph dice, se usan los aspectos mayores y yo he tenido muy buenos resultados con los aspectos mayores. Pero bueno, realmente las oposiciones y las conjunciones, que es lo más fuerte, ¿no? No hay nada más fuerte que una conjunción o una oposición, es impactante, son muy impactantes los acontecimientos que uno puede ver cuando la proluna toca. También Christoph decía que es típico el nacimiento de hijos cuando hay un contacto a Mercurio, ¿no? En vez de a la luna, él decía, no, un contacto a Mercurio,
es típico de nacimiento de hijos, sobre todo, bueno, un contacto positivo va a dar una cuestión de felicidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, los hijos los tuve por aquí cuando estaba haciendo un trígono a Mercurio, mi proluna. Él da orbes bastante amplias. En su libro están, acá no los incluí, lo voy a incluir luego en un curso que voy a hacer desarrollando esta técnica a fondo. Pero este va a ser un momento interesante cuando la proluna toque a Marte Claro. por conjunción, ¿no? A los 70 años, pero también hay que tener en cuenta que también eso sucedió a los 30 por oposición. Por oposición, que es un tema reflejo ahí que también sucede, ¿no? Sí. Pero seguramente también es como, pues a los 30 estabas criando niños, estabas apenas iniciando un hogar y todo, y seguramente el reflejo lo que viene es a dar como, no sé, un fruto en ese sentido, como una reconexión también con los hijos que ya están adultos, grandes y demás, ¿no? Podría ser, podría Mm. ser, podría ser los nietos también. O los Bueno, y nietos. habría que ver porque ahí la verdad es que no es que el método es sencillo, pero tiene como todas las técnicas, ¿viste? Tiene sus condimentos, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta si el signo por el que está pasando la proluna tiene compatibilidad con el ascendente o con el signo solar. Hay un montón de secretitos y detalles como en todas las técnicas y como en toda la vida, digamos, ¿no? Eso lo sabe eh, cualquiera que cocine o que haga lo que haga, siempre está el secretito. Entonces, bueno, como les decía, los signos marcan la evolución del alma, entonces tiene que ver con la cuestión cronológica o psicológica y diferencias. Y es muy impactante ver cuando se pasa de un signo a otro. Suele suceder que cuando uno llega al final de un signo, estuvo esos tiempos, 5, 6, 7 años, depende, y llega al final del ciclo ya en crisis con la energía de ese signo, ¿no? Como si el que está en una etapa de fuego dijera, ya no puedo más de actuar, de tomar decisiones, ahora necesito estabilidad. Entonces empieza la etapa de tierra y uno dice, "Ay, qué maravilla, la estabilidad". Y para cuando está llegando al final de la etapa de tierra dice, ya no me interesa más esta estabilidad, me quiero ir de esta casa, estoy harto de esta familia, demasiada estabilidad me tiene agotado, necesito vincularme con otros, salir, aprender, conocer. Empieza una etapa de aire. Entonces llega un momento que al final de la etapa del aire dice, no, pero yo no puedo vivir tan desimplicado de las emociones. Está muy bien haber Necesito conocido reconectar. gente, claro, haber aumentado mi vida social, pero yo necesito conectar con mis emociones y empieza la etapa de agua. Mm. Y se van viendo así. Lo que Christoph dice es que no quiere decir que uno pasa de una etapa a otra y corta, sino que va sumando. Cuando empiezo la etapa de tierra, yo ya incorporé la capacidad de acción y el entusiasmo y la valentía y el coraje que tiene la etapa de fuego. Y cuando empiezo la etapa de aire, yo llevo conmigo también la capacidad de estructurar. Solo que al llegar al final de un ciclo se produce una crisis porque es como que el elemento llega al colmo del elemento. Yo lo comparo con, ¿viste cuando las series de televisión? ¿Viste como por ejemplo las series de televisión como Seinfeld? No sé si en Colombia fue conocida, o Friends, esta de los amigos. ¿Viste que empiezan las primeras temporadas y uno está muy divertido y cuando llega a la quinta, sexta, séptima temporada lo que te parecía divertido al principio de la serie es como que ya se llevó tan a un extremo que ya es un cliché. No, no sé si te ha Sí, sucedido sí, eso. sí, Y claro, uno dice, claro. la que era un poco despistada ya termina siendo una persona que parece, no sé, que no es demasiado inteligente, ¿no? Como que, o la que era un poco individualista termina siendo el colmo del egoísmo. Bueno, lo mismo parecería que sucede cuando uno está llegando al final de un ciclo, como que las características del signo se expresan ya no en su mejor versión. Ya es, viste, sobre llovido mojado, ya es demasiado. Por eso uno necesita pasar a una... Omar pregunta, ¿se toma en cuenta las casas donde caen? Y Sí, ahora lo claro, vamos a sí. ver. Ahora lo vamos a ver. Y luego, bueno, también Christoph habla de lo que llama la inversión fáustica. Él dice que lo más notable es cuando pasa la proluna de Piscis a Aries, porque Piscis es un signo, bueno, que tiene que ver con la mayor edad psicológica, porque es el último signo, y es un signo de suma entrega y de absoluto foco en el otro más que en uno mismo, y donde ya al final del ciclo de Piscis es muy común encontrar a la persona totalmente agotada porque estuvo dando y todo el mundo estuvo tomando
y empieza la etapa Aries y es como que la persona rejuvenece, se vuelve individualista. Dice, incluso él dice, se pueden llegar a ver cambios en la fisonomía de la persona, que es muy notable eso, ¿no? Como que la cara se ilumina, se vuelve más joven, en cambio las caras de la etapa Piscis ya parecen más agobiadas, agotadas, con los ojos un poquito caídos, como hinchadas, ¿no? Como eh, muy cansadas, digamos, ¿no? En cambio, empieza la etapa Aries y la persona rejuvenece. Y en este libro, el famoso libro que tengo yo la suerte de tener, él muestra una serie de fotos de etapas. Por ejemplo, muestra la de Chaplin y va mostrando cómo según cada periodo donde estaba la proluna en cada elemento, le va cambiando la cara o el gesto, aunque no sea la cara, el gesto. Y luego, bueno, como preguntaban recién, el tema de las casas, ¿no? Y la casa tiene que ver con la evolución más del cuerpo. Obviamente los primeros 7 años es un periodo de nacimiento, la persona nace y está en la primera infancia. De las casas 1 a la 4 es la juventud, luego viene una etapa, bueno, ya de, no de infancia, sino propiamente de juventud propiamente dicha. Aquí a los 42 años, a partir de la casa 7 ya la persona es adulta, y aquí a partir de la casa 10 ya empieza un periodo de cosecha y de declinación física. Así que las casas tienen más que ver con el cuerpo, en cambio los signos tienen más que ver con la psicología de la persona. Ángeles pregunta, pues algo que ya estamos viendo acá de cómo, cada cambio, cada cuánto, cómo sé cuándo cambio de elementos, cómo sé Ahora lo vamos a ver, ahora le voy a cada siete volver a años, mostrar el ejemplo. ¿sí? No Y cada 7 años. necesariamente cada 7 años. Cada 7 años lo que cambiamos es de Ah, sí, casa. de casa, Claro, sí. de Mm. casa cada 7 años. Ahora se los voy a volver a mostrar. Pero bueno, quiero dejar en claro esto, que cada casa marca, bueno, de la cúspide del ascendente a la cúspide de la casa 2, esos son los primeros 7 años de vida. Luego son los siguientes 7 años, o sea, vamos de 7 a 14. Las casas en este caso están dibujadas todas iguales, pero eso no es así, no siempre coincide eso. Y depende del lugar del mundo donde uno haya nacido, puede tener una casa 1 que abarque, no sé, 55 grados y una casa 2 que abarque 25, ¿viste? Van variando. En este caso justo están bueno, en signos iguales, son casas iguales y tenemos de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, de 28 a 35 y así sucesivamente hasta que llegamos a los 84 y volvemos a empezar. Que Boris dice que es como una segunda niñez, ¿no? El de 84 que ya quiere que se ocupen de él, quiere que lo sostengan, ya no quiere asumir responsabilidades, se le achica mucho el mundo, quiere estar con su familia. Cuando hay casas interceptadas, se están preguntando, Ahora lo vamos a precisamente ver. por eso va de casa a casa el cambio, Exacto, no, no de lo que signo a pasa, signo. claro, lo que pasa con las casas interceptadas es que dentro de esos 7 años vamos a tener distintas cualidades, porque vamos a tener distintos signos. Vamos a tener quizás un signo de fuego y uno de tierra, o uno de tierra con uno de aire. Entonces, dentro de esos 7 años, lo que va a haber es un cambio de signo, de cualidad, pero la casa sigue siendo la misma. Sí, pregunta también si esta técnica también se aplica en una revolución solar y Se pues lo que pasa es que son informaciones, ¿no? Es Exacto, uno decir, puede mirar dónde está tú activada ves, la proluna y qué punto de la carta de la revolución solar toca, por supuesto, por supuesto. Sí. Yo siempre cotejo la revolución solar con progresiones, con proluna, con trans, sí, siempre voy mirando con las, bueno, con las profecciones, con las fardarias, siempre voy mirando los puntos en la revolución solar que tengan que ver con las técnicas predictivas, ¿no? La revolución solar lo que hace muchas veces es ayuda a una sumatoria, ¿no? En la astrología cuanto más elementos se sumen, más contundentes son los hechos. ahí es donde entra un poco la imagen del astrólogo, recoge información de la progresión, del Totalmente, tránsito, de la proluna, de no sé, y lo que va viendo sinónimos que se repite en dos o tres técnicas, ahí sabe uno que hay algo más claro. específico. Es como la persona que deduce si va a llover, si va a haber vientos, porque bueno, va mirando las señales y va viendo, mira, la verdad que estas señales son similares a estas, quiere decir que va a ganar el viento sobre la lluvia, digamos, ¿no? O va a ser más contundente el viento que, que el sol o lo que sea.
Bueno, y los sucesos, entonces nosotros vimos que en Proluna tenemos, la Proluna pasa por los signos, luego pasa por las casas y en tercer lugar tenemos en el funcionamiento de la Proluna que tener en cuenta los aspectos, porque eso nos van a dar los sucesos biográficos. Entonces acá lo volvemos a ver. La proluna a medida que avanza va haciendo contactos con planetas, con cúspides, va cambiando de signo y eso todo va reflejando acontecimientos. ¿Sí? Otra vez el gráfico es del programa de Juan Saba, del Meridian, y entonces nosotros vemos que, por ejemplo, en este caso, tenemos que entre los 0 y los 7 años, la proluna estuvo transitando por la casa 1, pero entre los 0 y los 6 años estuvo en Piscis y a partir de los 6 años entró en Aries. Y ahí hubo un cambio. Y este fue un cambio que yo me empecé a portar mal en el colegio. Vos sabés que esto es real. Yo, cuando la proluna mía entró en, en Aries, yo me empecé a portar mal en el colegio. Me estaba todo el tiempo en penitencia. Y era que la proluna había entrado en Aries, ahora lo entiendo, ¿no? Pero es como, claro, me puse Más amazona. más Más, contestataria a pesar de ser sí. chiquita, ¿no? Me hubiese tocado en una edad más grande. Pero bueno, pero uno ve esos cambios. Viste que en los chicos uno lo ve también en los propios hijos, ¿no? Como decís, ay, era un chico tan inquieto y de golpe se volvió tranquilo. No sé qué le pasó. Bueno, pasó de Aries a Tauro. Sí, Fue acá preguntan algo interesante. Si la proluna, por ejemplo, bueno, en el caso que estás poniendo, entró ahí en Aries, ¿se miran también los aspectos que tiene Marte, que es su regente? exactamente. Bueno, no. En la proluna lo que mirás son los aspectos que hace la proluna. La proluna como Por tal, sí. supuesto que siempre mirás el estado zodiacal del planeta, ¿no? Entonces una cosa es decir, bueno, en esta etapa de Pisces, Júpiter, que es el regente tradicional de Pisces, está en caída, en cambio en la etapa de Aries tenemos que Marte, el regente de Aries, está en exaltación. Entonces esta va a ser una etapa de más fuerza, digamos, ¿no? Pero claro, uno entonces va mirando, bueno, entonces sabemos que la cúspide de la casa 2 empieza en el 74 y vemos que en el 75, porque lo que hacemos es dividimos la cantidad de grados de la casa por 7. Entonces vamos a tener aproximadamente, uno hace una cuenta, la podemos hacer prolija o la podemos hacer directamente a mano alzada si es que no necesitamos rectificar la carta. Entonces, como estamos haciendo ahora. Entonces uno dice, mira, en el 74 cambió de la casa 1 a la casa 2 y veo que más o menos en el 75 o 76 quizás tocó a Saturno, ese tiene que haber sido un momento difícil en la vida de la persona. Luego vemos que estos son los 14 años. Aquí vemos que eh, esto es el 81 y vemos que por aquí, más o menos a los 15 años, la proluna hizo una oposición al Sol. Eso también es un momento importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el Sol? El Sol representa la vitalidad de una persona, pero además en este caso rige la casa 6. Entonces, acá puede haber habido un suceso de salud. ¿Entendés? Entonces, vamos a ver eso. Luego vamos a ver que aquí a los 21 años, bueno, un poquito antes de los 21 años, a los 20 años, la proluna hizo una oposición a la luna. Y así sucesivamente. Una cuadratura Júpiter, porque estaba aquí cambiando de signo, estaba cambiando de Tauro a Géminis. Puede ser que esta persona, a partir de sus 19, 20 años, se volvió más sociable, porque la proluna cambió de tierra a aire. Por eso es que es un método práctico para ajustar un poco la hora de Bueno, si nacimiento. queremos ¿Sí? ajustar la hora, nosotros acá no puede no haber pasado nada cuando la proluna estuvo por aquí. Ujú. En cambio, sí, si a uno le dicen, no, por ejemplo, tuve lo que tú contabas, no, a los 7, a los 9 años, tuve un cambio de colegio y un cambio de tantas cosas, ¿sí? Entonces uno sabe que, bueno, ahí la proluna debió estar tocando algo. Y si uno ve que está Saturno y se hace uno el cálculo para los 9 años desde el ascendente, pues ahí ya empieza a cuadrar Totalmente. la hora. Y si uno quiere ponerse prolijo para rectificar, bueno, lo que deberíamos hacer es tomar esta cantidad de grados y dividirlo exactamente por 7. Yo ahora lo estoy tomando así a grandes rasgos, pero uno lo puede dividir exactamente por 7, ¿no? Sí, un poco Entonces, para contestar eso a Omar, que también estaba preguntando que qué pasa con la luna si está a los finales. No, acá no se está haciendo cálculos con la luna, se está haciendo solamente cálculos con desde la el ascendente con proluna, las es el casas. ascendente lo que progresa, sí. Ujú. Tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Entonces, por ejemplo, tendríamos, si tuviéramos un contacto, vamos a ver,
Ay, PNL, ves que siempre me equivoco, es PLN, disculpen. Una conjunción de Venus, vamos a tomar Venus, una conjunción de Venus con la proluna con Venus. Bueno, las conjunciones, la proluna cuando hace una conjunción a un planeta está marcando un comienzo de ese planeta, ¿no? Es un punto cero, porque eso es una conjunción, es algo que nace, es algo nuevo. Entonces podría ser que la luna la proluna toque a Venus y es el comienzo de una manera de vincularse o de una relación, o bueno, Venus también en las mujeres tiene que ver con su imagen estética, o puede ser una manera distinta de relacionarse, de vestirse, bueno, cambia la imagen, podría ser todas esas cosas, pero hay algo que ahí nace, ¿no? Y cuando tenemos la proluna, la PLN, disculpen que ahí lo escribí mal, haciendo un contacto positivo, como un sextil o un trígono, a Venus, vamos a esperar acontecimientos positivos con, bueno, lo que Venus significa para todo el mundo, su significado natural, que tiene que ver con lo afectivo, con lo femenino, con el disfrute de la vida, y vamos a ver también qué significado tiene propiamente dicho en la carta de la persona, ¿no? Y el estado zodiacal de Venus. Y si fuera un contacto de la PLN con Venus por oposición o por cuadratura, que son contactos difíciles, ahí vamos a esperar que, bueno, puedan haber crisis amorosas, crisis afectivas, desencantos, algún problema, puede ser un corte, una pérdida afectiva, va a estar relacionado con eso, ¿sí? Y entonces, bueno, esto a grandes rasgos es la PLN. Les quiero mostrar, viste qué sencilla que es. Les quiero mostrar en el programa Meridian cómo se calcula. Y les comento de vuelta, les repito para los que entraron más tarde, que voy a estar haciendo, no solamente voy a preparar ahora en los siguientes meses un curso sobre la proluna, sino que también voy a estar entrevistando al astrólogo colombiano Fernando Ruiz Guarín, que él fue alumno directo de Boris Christoph y desarrolló esta técnica también, o la siguió investigando en realidad. Así que los que quieren entrar a mi canal de YouTube, pronto voy a tener una entrevista con él y les quería mostrar cómo Em, sí, sí, que quería que mostraras de nuevo la carta tuya con la proluna para una pregunta que están haciendo acá. sí. Ahora justamente pensaba mostrarles cómo se calcula en el Meridian, así ya lo podemos ver Ujú. acá. Share. Bueno, este es el programa Meridian y acá lo que vemos es la carta radical. Entonces uno lo que va es están viendo, ¿no? Se ve la carta Sí, radical. sí, se está Entonces, viendo. bueno, la proluna no deja de ser una progresión. Entonces lo que yo debería hacer aquí es buscar progresiones. Entonces voy a progresiones y aquí aparece proluna de Boris Christoph, ¿ves? Este es la persona que desarrolló de la proluna. Entonces, si yo pongo acá, ahí me aparece la proluna. Es comodísimo esto. Yo toda la vida lo hice a mano. La verdad que tenerlo, que lo haga el Meridian es una maravilla. Y aquí podemos ver, no sé cuál era la pregunta que hacía la persona. Sí, por ejemplo, miremos, hagamos el análisis de tus primeros 7 años. Dale. Digamos que tú naces, cuando naces con un ascendente en Piscis, ¿lo tienes en qué grado el ascendente en Piscis? En Casi el 7. Entonces, casi 7 grados. 6,59. Entonces, los 7 grados de Pisces son mis 0 años de noviembre del 67, porque yo nací en noviembre. No es de marzo del 67, es noviembre del 67. ¿Sí? El día de mi cumpleaños. Entonces, eso va a ser noviembre del 67 y esto va a ser noviembre del 74. Cuando entra ya en Aries en la casa Cuando entra a 2. la casa 2, en Aries Ujú. entra un poco antes. Exacto. Ahí vamos al tema. La pregunta que estaban haciendo es, ¿el elemento cambia según el signo de la cúspide de la casa? No, el elemento cambia cuando la proluna cambia de signo, ¿sí? Exactamente. Lo que Entonces, marcan cuando las casas cambió, son las edades de 0 a 7, de 7 a 14, por ejemplo, en tu caso cambió a los 6 años, de, más o de menos. elemento, de De signo elemento, a los de- 6 y la casa 2 empieza a los 7. Lo es mismo correcto. aquí, esto aquí empieza, en la casa 3 empieza a los 21, pero Tauro empezó perdóname, a los 14, pero Tauro empezó entre los 12 y los 13, más a los 13 te diría. ¿Sí? Acá se ve eso. ¿Está bien? Por ejemplo, Sí. aquí lo podemos ver que Cáncer
empieza a mis 28, perdóname, la casa 5 empieza a mis 28 años, pero cáncer propiamente dicho empieza a los 26 y medio. Sí. Aquí otra pregunta. Es que este método se utiliza es en la carta natal, no en la progresión, No. no en la revolución solar, porque sí Bueno, se estaban podría mirar preguntándome en la que revolución solar, si yo sé se que yo podría tengo, experimentar, claro, pero digamos que el como método original está dado es para la carta natal, o sea, la división exactamente, sí. Él para la luego también carta natal. desarrolla otros métodos que son mensuales, tiene un método que se llama Resona, pero bueno, este es el que mejor resultados da, realmente, en mi experiencia, ¿no? Sí. Este es el que Esteban dice que si efectivamente pasa algo fuerte cuando se cambia de elemento. Sí, porque se agotó ya un elemento, como lo que estabas diciendo ahora antes, ¿no? Si agoté el fuego, si agoté de los 7 a los 14 años Aries, pues ya estoy más con la necesidad de asentamiento, no tanto de ganar todas las batallas, de generar acciones, no, ya necesito algo de estabilidad. Entonces, por eso hay un cambio fuerte. exactamente. Esos cambios radicales son cambios de conciencia interna. Lo que pasa es que a Y veces son cambios internos que uno dice, bueno, ya está, durante toda esta etapa de Aries competí, me importaba ganar carreras, estaba enfocada en los deportes. Y luego la etapa Tauro me voy a poner más tranquila, me interesa más cosas taurinas, quizás, bueno, son los 13 años, me voy a interesar más o los 12 años más por la ropa, por cosas más tranquilas. Y y a veces eso viene dado solamente por una necesidad interna y otras veces viene dado por una crisis externa, donde uno entiende que ya llegó a un límite. Entonces una persona puede decir, ay, claro, él cambió, era una persona muy individualista y muy impetuosa y muy impaciente, pero le pasó tal cosa y cambió. Y justo coincide con que la proluna cambió de elemento, de fuego a tierra. Y otras veces no hubo un acontecimiento externo, pero es la necesidad que uno tiene que dice, yo ya no puedo vivir así con estos nervios, con este nivel de acción, necesito cambiar. Uno lo empieza a sentir, uno lo empieza a sentir internamente, ya está, basta, necesito conectarme con otra cosa. hay dos Fíjate, preguntas. Sí. sí, sí, en cualquier carta Dos, lo podemos ver que cambia la gente, sí te escucho. dos preguntas con respecto a los otros métodos. Si la utilizas también en la dracónica y si la utilizas en la horaria. Vos sabés que nunca lo usé en la dracónica, nunca, y tampoco nunca lo usé en la horaria. ¿Pero por qué no lo usé en la horaria? Porque la horaria está hablando de un momento ahora, ¿no es cierto? Yo hago una pregunta, la horaria que es una pregunta específica, ¿cómo está el cielo en este momento? Para contestarme algo puntual, ¿no? Y tiene un marco de referencia. Yo puedo decir, voy a formar una relación en los próximos 5 meses. Entonces este método nos sirve en la horaria porque esta es una progresión y la horaria no le interesa la progresión. Ahora, si yo estoy haciendo una horaria y veo que justo estoy preguntando si voy a formar una relación y veo que el grado de la casa 7 de la horaria es exactamente el mismo grado que la proluna, y bueno, las casualidades no existen, lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Pero no, yo no lo uso para nada. Sí uso, no en las horarias, pero sí le presto muchísima atención en las revoluciones solares a, al ascendente, al grado de división, ¿no? Al ascendente progresado y al medio cielo progresado. Si ese grado veo que en la revolución solar cae, sobre todo en un ángulo, eso le presto mucha atención, mucho más que no uso la proluna en cartas horarias y bueno, te repito, en la revolución solar solo si me llama la atención. ¿Cómo relacionar edad cronológica con edad biológica? Y bueno, eso se ve, viste que hay chiquitos que vos decís, parece un adulto, todo serio, introvertido, preocupado, y de golpe es adulto y es despreocupado. Viste que no todo el mundo, lo que dice Boris Christoph es los que nacen con ascendente en Aries son los que tienen la edad cronológica acorde a la edad psicológica, pero los demás no. Dice otra pregunta que si cuando pasa la proluna después de una cuadratura o un aspecto difícil, ¿significa que ya superó esos aspectos? Pues sí, significa que ya los vivió y Totalmente, se lleva pues ya su maleta con lo que superó, totalmente. con la dificultad, la frustración, o bueno, lo que ha pasado, ¿no? Totalmente. El que es muy complicado es la oposición al sol, porque como el sol tiene que ver con la vitalidad, con la energía vital, con la fuerza vital de la persona,
esa es una proluna que es un momento difícil en la vida, suele ser un momento difícil en la vida. No sé si alguno de las personas que nos están escuchando lo pueden identificar, el momento en que la proluna hizo una oposición a su sol, pero eso suele ser un momento difícil. Sí, que cómo se hace la división de cada año correspondiente a cada grado, pues Bueno, simplemente claro, miras el ascendente desde donde está la cúspide de la casa uno o ascendente hasta la cúspide de la casa 2 y haces una división de 7 sectores, claro, imaginémonos que 7 entre la espacios. casa 1 y la casa 2 hay 27 grados. Bueno, hacemos 27 y dividido 7, vamos, cada 4 grados es un año. 28, vamos a perdóname, 28 grados. Cada cuatro grados es un año. Entonces dividimos la casa en 7. Lo podemos hacer a mano alzada y gracias a Dios tenemos estos programas que lo hacen impecable por una, ¿no? Bien, listo, creo que contestamos todas las preguntas y todo, mejor Pero dicho. viste qué fácil, qué maravilla, ¿no? Sí, es muy sencillo. No necesitas software, es decir, No, pues sí, no el hace Meridian te falta. los muestra, pero no hace Yo falta, reconozco simplemente. que yo no, siempre la hice a mano alzada. Esto me da una prolijidad. Por ejemplo, a tus 40 años pasaste de Leo a Virgo y a los 41 años tocó la proluna Júpiter. Entre 40 y 41. Ese es un año que viajé mucho. Mm, Ese es un perfecto. año que viajé mucho y ese es un año en que gané mi primer concurso de astrología. Salí segundo premio en el primer concurso de astrología que participé, que fue acá de la editorial Kier. Y eso fue un impulso muy fuerte. Fíjate que Júpiter rige mi casa 10. Y presenté un trabajo y bueno, y tuvo muy buena recepción y ahí dije, bueno, claramente lo mío va por acá, ¿no? O sea que fue una... Pero bueno, Júpiter es un Júpiter en Virgo. Fue un logro acotado, digamos. Si hubiese sido un Júpiter en Pisces, un Júpiter en Sagitario, quizás hubiese sido, no sé, creé la empresa Amazon. O sea, la proluna no puede generar acontecimientos que no estén prometidos en la carta natal, igual que cualquier tipo de progresión, digamos, ¿no? La carta radix es la que dice se puede hasta acá, más que esto no se puede o es la que da la promesa inicial. Eh, nos preguntan que cuál, además del Meridian, ¿cuál otro hace este cálculo? Mm, Yo ayer, mira, lo vi en internet, en un video de YouTube, lo puedo buscar, lo podría buscar, pero si no es cuestión de, El, de poner en YouTube, sí, el otro software que también hecho por un colombiano amigo es del software de Jairo Fonseca, que también saca Proluna. ¿cómo se llama? Ay, era él, Jairo, el Em, que yo vi en ¿Sí? YouTube. Ah, era Ah, él. ¿Es colombiano? sí, Ah, sí, él es colombiano. no me di cuenta que era colombiano. Sí. No ¿de qué parte de Colombia es? No, De no aquí, sabes. de Bogotá, Ah, bueno, no me di es con el cuenta que que era. hicimos el congreso del año, este año y todo. Sí, Ah, bueno, Jairo entonces él Fonseca. era el canal de YouTube que yo estuve mirando, que justo es un videito de YouTube que él muestra cómo calcular la proluna. No habla de proluna, sino que muestra cómo se calcula a través de ese programa. Claro, lo que pasa es que es un programa que hay que comprar. Y yo ya tengo el Meridian Sí, que también lo también. calcula. Creo que el de Jairo creo que tiene una versión gratuita, pero no estoy muy seguro si Ok, tendrían ok. que contactarlo. Sí, lo buscan por internet, Jairo Fonseca. Bárbaro, ahí está. Mm. Y si no, bueno, el de Juan Saba es bárbaro porque uno lo usa para todo. Pero igual no Para... se necesita software, es que simplemente No, imprimir la carta y dividirla, exactamente. hacerlas. De a siete en siete. Es muy fácil, muy fácil. Es realmente... Pues muy bien, María, deliciosa la charla como siempre. Nos vemos entonces en 15 días a hablar de ascendentes y medio cielo y La eso. parte astronómica, de dónde surge el famoso ascendente, ¿no? Uno habla, mi ascendente es tal, mi ascendente es tal, ¿y qué quiere decir un ascendente? ¿Por qué es ese signo y no otro, digamos? ¿No? Así que voy a enfocarme, esto justo yo estoy enseñando direcciones primarias y parte del curso de direcciones primarias, bueno, es la parte astronómica y ahí vemos de dónde surge el medio cielo, el ascendente. Va a ser una charla cortita porque, bueno, son temas así muy puntuales, pero está bueno ver la parte astronómica a veces de la astrología. Perfecto. Bueno, Bueno, nos pues vemos en muchas gracias, 15. María. Nos No, vemos a entonces en ustedes. 15 días. Muchísimas gracias por la invitación.
Chao. Chao.